tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Buenos días a todos. Tenemos visita hoy día. Está muy importante hoy día, tenemos visita. Tenemos a don César del extranjero, viene de... Viene de los ríos del Amazonas. Eso. César y Carmencita, bienvenidos. Bienvenidos a todos los que están en la pantalla. Que el Señor les bendiga a cada uno. Vamos a procurar en esta mañana analizar el carácter de los hombres de los últimos días, de los últimos tiempos. Ya estuvimos hablando el domingo pasado, ¿no es cierto?, acerca de lo que el Señor nos enseñó respecto a perseverar, ¿ya? Y en qué momentos lo hizo, ¿ya? Y lo que anunció. ¿Cómo le dijo a la iglesia cuando estaba recién partiendo e iba saliendo recién a predicar? Le advirtió el Señor lo difícil que eso iba a ser para la iglesia, y luego veíamos también cómo el Señor se refiere lo difícil que iba a ser para la iglesia en los postreros días. Y en ambos casos enseñó acerca de perseverar y dio las razones de por qué. Y nos mostró de cómo iba a ser la situación para la iglesia, ¿no es cierto?, en estos tiempos. Bueno, hoy día, bajando de ese contexto mucho más macro, queremos echar una mirada, ¿no es cierto?, a lo que es el carácter hoy día de los hombres. Y antes de que entremos en el tema, vamos a analizar algunas cosas para entender y vamos a definir algunas cosas básicas para poder entender acerca de esto. Yo les pediría a los que están en casa y a los que están aquí, yo les voy a rogar, yo sé que esto cuesta hacerse la disciplina. Nos hemos acostumbrado tanto a los medios, ¿no es cierto?, electrónicos, que ya olvidamos nuestra Biblia, la dejamos de lado. Y olvidamos de andar con un lápiz y un cuaderno o una libreta de apuntes para tomar apuntes. Si usted no toma apuntes, me cuesta entender o me cuesta más bien creer que usted realmente entendió. Porque cuando uno está escuchando a alguien que está exponiendo una palabra, a uno le van surgiendo en nuestra mente, en nuestro corazón, preguntas, o le llegan razonamientos, o el Espíritu te muestra algo, pero si tú no lo anotas, amado hermano, en ese momento se te va a olvidar. Entonces, la importancia que tiene de que usted tome notas, porque después cuando usted va a la casa y durante la semana usted en realidad busca crecer en el Señor y entender lo que Él le quiere enseñar a usted, muchas veces van a surgir las palabras que el Señor le habló durante una predicación. Pero si usted no lo hace y no tiene notas y no tiene dónde cotejar lo que ese día escuchó y las notas que usted tomó, créame que me cuesta mucho creer que usted en verdad entendió. Yo siempre tengo la mala costumbre, quizás para algunos, de preguntar y entendieron, y sé que en coro me dicen que sí. Pero esto lo he hecho muchas veces, por muchos años. Me reúno después con la gente en la semana y cuando me refiero a lo que he enseñado y pregunto, silencio. No hay respuestas. Silencio. ¿Qué me indica eso? No entendieron nada. Pero el día domingo me dijeron, sí, lo tengo claro, lo entendí. Entonces hasta me llego a preguntar, bueno, ¿y para qué me quebro la cabeza entonces? ¿Para qué estoy 2, 3 días con textos en mi cabeza, tratando de entenderlo, ir al diccionario, consultar esta Biblia, consultar la otra, consultar? Y digo, si después esto no se valoriza.
Porque esto no es para que el predicador se sienta bien o es para que al predicador lo sigan como un personaje. Esto es para su edificación. La palabra es para su edificación. No es para admirar a un predicador o a una persona que enseña o que ministra una palabra. La palabra tiene el sentido de venir a enseñarme. Y la palabra dice que es útil para enseñar, corregir, redarguir. Entonces, si no tomo notas y no repaso esta palabra en la semana, entonces ¿cómo aprendo? ¿Cómo avanzo en mi relación con el Señor? Recordábamos hoy día con Cristian, cuando llegamos, cómo partimos nosotros. Cuando nosotros partimos, una de las cosas que más nos enseñaron fue tome notas, anote los textos, repáselos, vaya a su casa y luego repáselos. Me recuerdo que en esos años existían las micros con boletos, ¿no es cierto? Y a veces tú pagabas 2, 3 pasajes y te daban una lista larga así de vuelta. Y cuando no tenías nada, en tu Biblia, en los boletos, tomabas nota de cada uno y lo metías dentro de medio de tu Biblia y a la semana lo repasabas. Y decías, Señor, ¿cómo es esto? Se me olvidó lo que dijo el predicador. ¿Cómo fue lo que dijo? ¿Cuál fue la palabra que usó? Y ¿saben? Uno empieza a ver allí, en esa instancia, cuando tú haces eso, cómo el Espíritu viene y te recuerda literalmente lo que el predicador dijo. E íbamos al diccionario y buscábamos la otra cita. Así se va formando un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero si ese ejercicio no está, hoy día tenemos una iglesia todo online. Si no está en los medios electrónicos, entonces, qué lata tener que estar anotando. Ojo, lo digo para su edificación. ¿Ok? Bien, el carácter de los hombres en los postreros días. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, 1 al 9, pero lo vamos a leer después. Lo vamos a dejar anunciado. Y vamos a ver primeramente para poder entender, dice, ¿qué significa la palabra carácter? Porque hablamos de carácter. Pero si alguien llega y le pregunta a usted en la calle, usted que es cristiano y usted que habla de carácter, ¿qué le diría a usted acerca a una persona? ¿Cómo le explicaría a una persona lo que es el carácter? ¿Qué entiende usted por carácter? ¿Tendríamos la respuesta? Porque fíjense, y cuando usted lee la Biblia, cuando lee su Biblia, y usted dice, el carácter de los hombres en los postreros días, ¿usted entendió eso? ¿Cuántas veces ha leído esta palabra? ¿Cuántas veces la ha leído? ¿Pero lo entendió? ¿Entendió qué significa carácter? Dice, el carácter es el conjunto de cualidades psíquicas y afectivas. ¿Ya? O sea, lo que pienso y lo que siento. Y entre lo que pienso y lo que siento es finalmente lo que hago. Ojo, es súper importante esto. Ya lo estoy definiendo, no es que sea una súper definición, pero lo quiero hacer simple, sencillo, para que todos lo entendamos. Y cuando usted y yo volvamos a leer estos mismos principios en la casa, ¿qué fue lo que dijo el Renato cuando enseñó? Fíjense, para eso sirven los apuntes. Entonces empiezo a leer y digo, ¿y por qué dice la Escritura esto? Porque el Señor no le va hoy día a usted a revelar todo. Cuando usted lo busque en la semana, cuando usted ore en la semana, cuando usted vuelva a leer en la semana, el Espíritu de Dios va a venir y le va a revelar mucho más profundamente a usted lo que el Señor quiere enseñarle a usted. Porque acuérdese, somos todos hijos de Dios, pero papá tiene un trato personal con cada uno de nosotros y a cada uno nos va enseñando conforme lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. La revelación de Dios no es para todos igual, va en distintos niveles y va de acuerdo a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Por eso es importante la comunión personal y que usted busque en esta comunión personal el entender estas cosas tan básicas. ¿Ya? Dice, la combinación única de rasgos emocionales, fíjense, mentales y éticos que define la naturaleza y conducta de una persona. Carácter. ¿Qué quiere decir tener carácter?
Porque nosotros mismos muchas veces hemos dicho, esta persona tiene carácter, este hombre, esta mujer o este joven tiene carácter. ¿Qué estamos diciendo con eso? En realidad, ¿estamos usando términos que en verdad entendemos o estamos usando palabras para rellenar? Fíjense la diferencia. Cuando uso términos que los entiendo, estoy definiendo exactamente, y cuando no, estoy rellenando, ¿no es cierto?, para terminar un diálogo o una conversación bonita, pero en realidad estoy usando términos que no entiendo. Entonces, dice, ¿qué quiere decir carácter? Usted lo lee en la pantalla. Es la capacidad de la persona, fíjense, para regular y adaptar su conducta en diferentes situaciones en función de sus valores y objetivos. Fíjese, lo voy a volver a leer por lo siguiente, que le voy a decir después. Es la capacidad de la persona para regular, ojo, o si quiere, ya póngale freno, y adaptar su conducta en diferentes situaciones en función de sus valores y objetivos. Y digo esto en referente a esto. Pablo enseña a la iglesia de Corinto y le dice, si alguien te invita y quieres ir, de todo lo que pongan en la mesa come sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Dice eso la Escritura o no? ¿Alguien ha leído eso? Sí, no dice así. Tarea para la casa. Entonces en la mesa me ponen cantidad de comida, pero también cantidad de trago. Pero yo soy discípulo, soy hijo de Dios. Entonces me reviento comiendo y me reviento en tragos. ¿Qué tal mi carácter y mi conducta? ¿Tengo capacidad de regulación? Porque dice que es regular y adaptar su conducta en diferentes situaciones en función de sus valores y objetivos. ¿Cuál es el objetivo de un cristiano? ¿De un discípulo? ¿Lo puedes repetir? Ser formado a la imagen de Jesús. Ese es nuestro objetivo. ¿Y Jesús cómo era? Manso y humilde de corazón. Gracias por estar metida en la prédica. Manso y humilde de corazón. Entonces me encuentro en un lugar donde se armó la grande. ¿Tengo la capacidad de regular mi conducta ahí? ¿O soy parte de esa situación que se armó? Si hay un cuchucheo, hay una pelea, hay un conflicto, hay un pelambre, hay un chisme, ¿me hago parte de eso? Fíjense, mi carácter, conozco los principios del Señor. ¿Me hago parte de eso o me separo de eso? Ya hasta el santurrón y la santurrona, no sé, al lado de este santurrón y al lado de esta santurrona no se puede decir nada. Entonces, para que no me digan santurrón, entonces me hago parte de toda la situación o yo me retiro. Por eso dije que es, ¿no es cierto? El tema es diferentes situaciones en función de sus valores y objetivos. Si mi objetivo es ser, ¿no es cierto?, ser formado a la imagen de Cristo, entonces yo tengo la capacidad de regular y decir, ¿sabes qué? Ese lugar no me conviene. Ok, puede haber todo el vino que quieran, puede haber toda la comida que quiero, pero yo no voy a comer hasta que
beber hasta quedar tirado en el suelo o comer hasta reventar. Y lo estoy diciendo en cosas muy básicas, porque esto tiene que ver en todas las áreas. ¿Hay chisme y pelambres? ¿Me hago parte del chisme y del pelambre? Ojo. ¿Ah? ¿O me retiro? Ah, pero ¿qué van a decir los demás? Me van a saltar otra vez de santurrón. Muy bien. Sigamos. Lo dejo para que usted lo siga viendo. Para que veamos con claridad la diferencia de carácter entre un discípulo de Cristo y un hombre natural, analicemos lo siguiente. ¿Ya? El carácter del discípulo de Cristo está compuesto de, fíjense, integridad, pureza y honestidad. Integridad, pureza, honestidad. ¿Qué es integridad? ¿Cuántas veces leemos en la Escritura que nos enseña acerca de integridad? Y fíjense, lo leemos, pero ¿lo hemos entendido? Y se supone que como discípulo yo tengo que ser íntegro, pero si no entiendo lo que es ser íntegro, si no entiendo lo que es pureza, si no entiendo lo que es honestidad en realidad, entonces en verdad puedo ser un discípulo consciente, real, práctico de lo que Jesús me está enseñando, porque no estoy entendiendo el lenguaje, no estoy entendiendo los términos. Fíjense, y la Escritura me habla de esto, por supuesto. Y yo sé que todos los que están aquí, en su gran mayoría, lo hemos leído muchísimas veces. Entonces, no me interesa tanto abarcar tanta enseñanza, sino que aprendamos los términos. Esto lo hemos leído, yo sé que innumerables veces, pero si me piden hoy día que lo explique a alguien que me pregunta, ¿usted es cristiano? Quiero que usted me diga esto. Y yo lo he leído, pero en realidad, fíjese que sabe, no lo sé, no lo entiendo. ¿Y cómo vivimos entonces la vida cristiana si no estamos entendiendo el lenguaje, las cosas que el Señor nos enseñó? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? Fíjense, integridad lo tienen en pantalla, integridad es ordenar y vivir, nótese, es ordenar. ¿Cómo llegamos con nuestras vidas a Cristo? ¿Llegamos con todas nuestras vidas ordenaditas? Éramos un caos. Todos. Aquí no hay nadie que diga, no, yo no. Todos cuando llegamos a Cristo, llegamos a un caos. Siempre digo, la gran mayoría de nosotros, los hombres y mujeres que hemos conocido a Cristo, cuando llegamos a Cristo es porque estábamos en un tremendo conflicto. En un tremendo conflicto personal. A veces familiar, pero nuestras vidas eran un desastre. Entonces, lo primero que empieza a hacer Cristo en nuestras vidas es a ordenar y empieza a enseñarnos a vivir conforme a los principios ahora que empezamos a aprender de Él. ¿Por qué? Porque ser discípulo, ser hijo de Dios, ser siervo de Dios, no es tener una religión. La religión aquí no tiene nada que ver. Aunque se enojen muchos predicadores, no me interesa, pero Jesús nunca enseñó religión. Nunca. Jesús no enseñó religión, y lo digo con todas sus letras. Jesús nunca enseñó religión. Enseñó con ejemplos. Jesús lo que vino es a traernos el Evangelio, ¿no es cierto? Que es un llamado al hombre al arrepentimiento y a volver a una relación con Dios en obediencia a Dios, en obediencia a sus principios. Por lo tanto, cuando venimos nosotros del caos en que estábamos, empezamos a conocer
los mandamientos, las enseñanzas del Señor, y la demanda es que las aprendamos a poner en práctica, ¿no es cierto? Y eso empieza a moldear nuestras vidas, empieza a desaparecer el carácter del hombre muerto en delitos y pecados que nosotros teníamos, y empezamos a vivir ahora una vida que se empieza poco a poco a conformar al carácter de Cristo. Entonces, fíjense, integridad es ordenar y vivir nuestras vidas conforme a los mandamientos de Dios. Fíjese, si usted ve a alguien, y ojo que hoy día nos encontramos con mucha de esta gente, no, yo soy cristiano. Ojo, Jesús no vino a ser cristianos. Vino a ser discípulos, hijos de Dios, siervos. Jesús no vino a ser cristianos. ¿O no? Fíjese lo que dice Filipenses 1:6. ¿Qué dice Filipenses 6? Estando persuadidos de esto, que el que comenzó, ¿ok?, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el día que conocimos a Cristo, comenzó un perfeccionamiento de nuestras vidas. ¿Cuándo termina este perfeccionamiento? El día que el Señor me dijo, ¿saben? Se acabaron tus días. Vas a dormir y se acabó tu vida aquí. Hasta ese día voy a estar en proceso de perfeccionamiento. ¿Ok? Fíjense, ¿cuántas veces hemos leído esto? Muchísimas veces. ¿Lo hemos entendido que esto tiene que ver con integridad? Nada. Otro texto, igual de Filipenses 1, del 10 al 11, ¿qué dice? Para que aprobéis lo mejor. Nótese. O sea, en la vida tendré que tomar decisiones. En la vida tendré que decidir entre esto y aquello. Pero entre esto y aquello siempre tendré que decidir por lo mejor. No solamente que me agrade a mí o que le agrade a mi carne, sino que sea también grato delante del Señor. ¿Por qué? Porque el día que yo le entregué mi vida a Cristo, mi vida ya no me pertenece, le pertenece a Cristo. Por lo tanto, todo lo que yo haga, tengo que hacerlo, ¿para qué? Para agradar primeramente al Señor y después a mí mismo. Esa es una regla para todos nosotros como discípulos. Por eso es una vida de aprendizaje desde que conocimos al Señor hasta el día que Él nos llame. No dejamos de aprender. ¿Ok? A fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Fíjense la altura que tiene esto. Llegar a ser irreprensibles. Doy 2 pasos. Oye, mira lo que hiciste. Y ya soné. Y el Señor nada menos que me quiere llevar a esto, a llegar a ser irreprensible para el día de Cristo. Pregunto, ¿alguno de nosotros, de los que estamos aquí y de los que están escuchando en casa, cómo estamos en esto? ¿Somos irreprensibles? Fíjense que Pablo, antes de conocer a Cristo, la Escritura dice que él tenía una vida irreprensible. Ojo, y era un religioso. Llenos de frutos, nótese lo que el Señor quiere, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Fíjense, eso es vivir en integridad. Eso es ser íntegro. Vivir así es ser íntegro.
¿Cuántas veces, insisto, hemos leído la palabra integridad de la Escritura? ¿En realidad la entendíamos? Si no entendemos esto, ¿cómo nos ayudamos unos a otros? Que es otra cosa que también algún día vamos a hablar. Hoy día la iglesia más bien anda con un puntero. Ah, te equivocaste. Ay, ¿cómo hiciste eso? ¿Y por qué dijiste aquello? ¿Es eso lo que el Señor nos enseña que debemos de hacer? ¿Andar apuntando al otro, juzgándolo? Abogado tiene para... Ok, enséñale eso. Pero también, si tu hermano pecó, exhórtale, anímale o repréndele si es necesario. ¿Pero para qué? ¿Para qué? En amor, ¿para qué? Para que se corrija. Pero no lo juzgues. Fíjense que eso lo hace alguien que es íntegro. ¿Cómo estamos nosotros ahí? Ok, sigamos. Pureza, fíjense, 3 principios en los que están fundados nuestras vidas. Integridad, pureza y honestidad. Vamos a pureza. Cuando leemos la palabra pureza, ¿qué entendemos? ¿Alguna otra opinión? Limpio, sin mancha. Pureza es vivir en santidad, apartado del pecado y sus obras. Pureza igual a santidad. ¿Cómo vivo en santidad? Me tengo que apartar del pecado. ¿Y cuál es el primer pecado del cual me tengo que apartar? La desobediencia y la rebeldía. Y aquí tenemos trabajo desde el día que conocimos al Señor hasta el día que el Señor me llame. ¿O no? Porque tengo problemas con mi carácter, tengo problemas como la persona que soy, lo que pienso y lo que siento muchas veces me hacen rebelarme delante del Señor. Si no, mire su propia vida y mire las crisis que usted ha tenido en su vida. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado pensando, ¿sabe qué? Mejor me olvido todo esto y mando todo a la punta del cerro? Porque así somos, ¿o no? ¿Sí o no? Mejor me olvido de todo esto. Ya, me olvido. ¿Qué es esa reacción, esa actitud, qué es lo que es? ¿Es mansedumbre y humildad, como dijo el Señor? Aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿O eso es rebeldía? ¿O es soberbia? Entonces, muchas cosas que todavía hacemos, todavía nosotros estamos con un problema del pecado, de la desobediencia y de la rebelión. Y con esto, amados, vamos a luchar hasta el día que el Señor nos llame. Por eso tenemos que vigilar nuestras propias conductas, nuestras propias vidas. El cómo pienso, el cómo siento. ¿Por qué? Porque muchas de mis conductas a veces tienen que ver con mis emociones, con mis sentimientos. Hasta mis rabietas. Las pataletas que me dan exactamente, tienen que ver muchas veces con lo que siento. Pero fíjense que pureza tiene que ver con vivir en santidad. O sea, apartado del pecado y de sus obras. ¿Por qué? La Escritura me dice que cuando el pecado finalmente da a luz, se es consumado, da a luz la muerte. La muerte. ¿Me está hablando de muerte física o de muerte espiritual? Cuando nosotros, para que todos lo entendamos, cuando nosotros empezamos a debilitarnos espiritualmente porque empezamos a irnos en función de las cosas del mundo y descuidamos nuestra vida personal con el Señor, descuidamos la oración, descuidamos la lectura de la palabra, no nos juntamos con nadie, empezamos a estar solos y empezamos a tomar nuestras propias decisiones espiritualmente, ¿qué va sucediendo? Nos debilitamos. ¿Y nuestras conductas? ¿Qué pasa con nuestras conductas?
empiezan a transformarse y empezamos a volver a retomar las mismas conductas que teníamos antes de conocer al Señor. ¿O no? ¿O no es así? Entonces, fíjense, entender estos tres principios tan básicos nos ayudan, ¿no es cierto?, a vigilar el cómo estamos viviendo. Y esto nos va a dar la diferencia con el mundo. Ojo con esto. Fíjense, 1 Pedro 1, 15, 16, ¿qué nos dice? Sino, como aquel que os llamó es santo, ¿quién lo llamó a usted? Cuando usted y yo estábamos en el mundo, ¿quién buscó a quién? ¿Usted buscó a Dios o Dios lo buscó a usted? ¿Perdón? Dios nos llamó. Él nos llamó. Él nos llamó de las tinieblas donde estábamos muertos. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo. La Escritura dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, para poder salir de ahí, Él nos llamó, al igual que el Señor llamó a Lázaro de la tumba y le dijo, ven fuera. A nosotros nos dijo, ven y sale del pecado y ven a la luz. De las tinieblas a la luz. Él nos llamó, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. Pero lo hizo Él. Nosotros no hemos hecho nada. Todo lo hizo Él. Aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, nótense, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Nosotros no fallamos? ¿Fallamos en esto o no? ¿Se recuerdan cuando estudiamos Juan el año pasado? ¿Se recuerdan cuando estudiamos el libro de Juan? Primera de Juan. ¿Cuál era uno de los consejos que nos daba Juan? Nadie diga que no ha pecado delante de Dios, porque si no hace a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque todos nosotros, no importa si usted es apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, diácono, el cargo que usted tenga o que le hayan dado para servir, o si es un simple discípulo o discípula, todos, por parejo todos, no hay ninguno que no haya pecado. ¿Ya? Entonces todos necesitamos estar constantemente, Señor, aquí estoy. ¿Se recuerdan cuando cantamos Aquí estoy? Hay muchas canciones que nosotros cantamos, fíjense, que son un reflejo de nuestras vidas y de lo que el Señor debe hacer. Lo que cantábamos hoy día, Señor, que Él es el alfarero, quebrántame y renuévame. ¿Usted está consciente cuando está cantando y le está diciendo quebrántame? ¿Usted sabe lo que le está diciendo al Señor? ¿Usted sabe lo que le está diciendo? Yo siempre estoy cantando hace dos, Señor, quebrántame, pero hazlo despacito. Hazlo despacito, Señor. Porque si no, de ahí no me paro más. Exacto. Porque quebrantarte es romperte. ¿Y sabes lo que el Señor va a romper? Mi rebeldía. El Señor va a reventar mi rebeldía, mi desobediencia, mi actitud de injusticia que hay. Mi mentira, mi engaño, mi falsedad, el Señor va a venir y me va a dar para que eso se quiebre y pueda establecerse en mí la verdad. Pero primeramente Él va a romper eso. Ojo, a veces creemos que todo el Señor lo hace así. El Señor tiene la varita mágica. Me tocó y el sapito se convirtió en un pececito muy hermoso de colores. No, eso no es así. Amados, son fantasías religiosas. Entonces, fíjense, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito, fíjense, porque escrito está. Fíjense el valor, el peso, la trascendencia que el Señor le da a la palabra. Porque escrito está,
Sed santos porque yo soy santo. ¿Dios va a pasar por sobre eso? Jamás. 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 Eso es la regla que Él puso, ese es el nivel que Él puso, y de ahí el Señor no va a rebajar nada. Nada. Entonces, muchas veces necesito que me animen. Sí, necesito que me animen. Necesito que me ayuden. Sí, lo necesito. Pero me han enseñado que prácticamente usted conoce al Señor y le pusieron una aureola aquí arriba en la cabeza y usted anda por la calle y la aureola todo el mundo se la ve. Usted es santo. Conceptos, ideas religiosas engañosas que tenemos metidas en nuestras mentes porque nos enseñaron desde chicos que eso era así. Oh, es que yo nací en el Evangelio. En serio, has reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Pero ¿para qué si yo nací en el Evangelio? Ojo, Dios solamente tiene hijos, no tiene nietos ni sobrinos. Y un hijo es aquel que le dijo, Señor, reconozco que soy pecador, necesito que tú me perdones, que tú me limpies, que tú me laves. Reconozco que Jesús pagó el precio por mi pecado en la cruz. Ese es el único hombre o mujer que se transforma en hijo de Dios. Insisto, porque Dios no tiene hijos ni sobrinos, no tiene sobrinos ni nietos. No importa que su papá haya sido el apóstol tanto, no importa. Si usted no reconoce a Cristo como el Señor y Salvador, usted no es nada. Dura la palabra, parece, ¿no es cierto? Pero es verdad. Ok. Sigamos. Esto es Corintios. ¿Qué dice? Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, nótese, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Nótese, hay contaminación espiritual y hay contaminación física. ¿Lo tenemos claro eso? Y la Escritura me está diciendo que debo de limpiarme tanto de la contaminación espiritual, tanto de la contaminación física. Perfeccionando la santidad, nótense, en el temor de Dios. O sea, yo tengo que trabajar por mi santidad. Por eso le decía, si usted no anota cómo usted repasa y cómo el Señor le habla. Si el Señor quiere tratar con usted, con su situación. ¿Por qué? ¿Usted ve mi corazón? ¿Usted ve lo que yo estoy pensando? El Señor sí. El Señor sí. El Señor sabe lo que yo que estoy aquí y sabe con qué intención yo estoy hablando. Si la intención mía fuera avergonzarles a ustedes, acusarles, hacerles sentir mal, actuar para que sentirme yo superior a ustedes. ¿Saben cómo vendría la mano del Señor? Pero también el Señor ve a usted, en su corazón, si usted en realidad está recibiendo la palabra o usted la está resistiendo o la está cuestionando. Le digo esto, Dios no llama a su servicio a hombres perfectos, ni a mujeres perfectas. Dios llama a hombres con tanta debilidad que uno no se puede imaginar. Muchos años atrás yo pasaba una situación muy difícil. Y le dije, Señor, ¿cómo es que tú todavía, además me tienes paciencia? ¿Y para qué me llamaste? 600 de hombres mucho mejor que yo y más preparados, con mayor educación que yo. Y el Señor me dice, mira a Elías. Anda y lee acerca de Elías. Y fui y leí a Elías, lo que el Señor decía de Elías. Y de repente me encuentro con este texto que dice, y Elías era hombre sujeto a pasiones, igual que las vuestras, pero oró
fervientemente. Y mira lo que el Señor hizo con él. A veces eso no lo entendemos. A veces creemos que Dios llama a hombres perfectos y mujeres perfectas. No, usted no es perfecto. Y ningún predicador, si alguien de algún predicador, no importa el título que se ponga, le dice que él alcanzó ya el sello de la perfección. Si le dice que alcanzó el sello de la perfección, tenga más cuidado todavía. Porque hay un solo personaje que la Escritura habla de que en el sello de la perfección y terminó de lo peor. Ustedes saben quién es. ¿Ok? Entonces, amados, nosotros necesitamos seguir trabajando en nuestras vidas en cuanto a entender lo que es pureza. ¿Ok? Honestidad. Honestidad. Ser honrado, fíjense, sincero, veraz, sin engaño, en todo momento. O podría decir también en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando andamos al ojo del hombre, somos honrados según el momento. Somos sinceros de acuerdo a lo que me conviene. Soy veraz, sin engaño, de acuerdo al momento. Y eso no es ser un discípulo. Eso no es ser un discípulo. Eso no es ser un hijo de Dios. Eso no es ser un siervo de Dios. La verdad está siempre ahí delante y es como una espada. Me corta en todo momento. En todo momento es igual. Así que, amados, fíjense lo que nos dice Filipenses 4, 8 y 9. Ojo, el consejo de la Escritura. Filipenses 4, 8 y 9. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, nótese, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, y esto lo está diciendo Pablo, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo llegó a decir en un momento, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero esta era la conducta de Pablo. Y esta es la conducta, y ojo, Pablo es el apóstol que Dios levantó para ser apóstol de los gentiles, el maestro de los gentiles, el que le revelara al Dios verdadero a los gentiles que no conocían a Dios, que no sabían nada de Dios. Por eso las palabras de Pablo tienen tanto peso y tanta actualidad. Porque él es el hombre que Dios levantó para enseñarnos a nosotros. ¿Ok? Entonces, amados, ¿necesita esto algún comentario? Fíjense, esto es honestidad. Perdón, bien digo, esto es honestidad. Así se conduce una persona honesta. Así se conduce una persona que llega a ser irreprensible. Íntegro. Fíjense, no podemos ir poniendo este traje para ver hasta dónde nos llega o si lo podemos sobrellevar. Porque fíjense, este es un traje cortado a la medida para un discípulo. Creo que me sobran mangas, me queda alto el cuello y se arrastra en el suelo. Entonces quiere decir que hay que trabajar mucho todavía en lo que es la conducta nuestra. Primera de Pedro 2, 11, 12.
Vivid como siervos de Dios. Amados, yo os ruego como a extranjeros, nótese, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan, nótese, que batallan contra el alma. ¿Usted tiene problemas ahí? Yo no. Yo no tengo problemas ahí. ¿Usted los tiene? ¿Usted me cree que yo no los tengo? Todos los tenemos. Todos los tenemos. Fíjense, yo os ruego como a extranjeros, o sea, no pertenecen a este mundo, no son de este mundo, lo que oró el Señor Jesús allí en Juan 17. No te ruego que los quites del mundo, que los guardes, más que los guardes. ¿Por qué? Porque no son de este mundo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Como extranjeros y peregrinos. Nótese, un peregrino es alguien que está constantemente ahí o es alguien que va pasando. Va pasando. Que os abstengáis de los deseos de la carne. No es que yo no tengo deseos de la carne. Ojo, y no estoy hablando solamente de fornicación y adulterio. Ojo, la carne tiene multitud de deseos. Me encontré, y esto, créanme que si a usted hoy día le dicen, usted es un adicto a esto o aquello, no lo van a creer. Muchas veces uno se abstiene de decir ciertas cosas porque sabe que a la gente le va a chocar porque no lo va a entender. Pero ¿usted cree que hay personas que son adictas a comidas o a bebidas, como lo es adicto a las drogas, a la marihuana, a la cocaína, a la heroína y a todas estas demás cosas, o a los fármacos? ¿Usted cree que hay gente que es adicta a la comida? A las compras, a las marcas. ¿Pero cómo? Sí. Y son adicciones. Y usted, cuando entró en esa adicción, es un esclavo de eso. Y eso es su Dios porque lo gobierna. Entonces usted es, en este caso, pasa a ser un idólatra. Ay, ay, ay. Y los idólatras no entran en el reino de los cielos. Entonces, amado, la palabra es muy sabia. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que para los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas conductas. Fíjense, eso es honestidad, esto es integridad, esto es pureza. Todos estos conceptos están en estos textos. Fíjense de cómo debe de ser un discípulo del Señor. ¿Qué hora es, entre paréntesis? Las 12:05. ¿Tienen tiempo? ¿Están apurados? Tengo para 1 hora más. ¿Cuánto? 1 hora más. El viejo. ¿Saben qué? Quise hacer esto de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando el Señor me trajo esta palabra, otra vez le dije, Señor, pero ¿qué hago con esa palabra? ¿Cómo la enfoco? Y el Señor me hizo leer una y otra vez. Y me empieza a mostrar todo esto que yo le he mostrado aquí. Es lo que el Señor me empezó a indicar. Me dice, aclara esto otro.
¿Sabe por qué? Porque una vez más el Señor me dice, ¿sabe qué? Mi iglesia lee mi palabra, pero no la entiende. Los hombres y mujeres de mi pueblo leen la palabra, pero no la entienden. Yo le decía la semana pasada, aprendamos a ser humildes delante del Señor. ¿Sabes qué, Señor? Lea y haga una pausa. Y luego mire y diga, Señor, ¿en verdad entendí este texto que leí? No se lea un capítulo entero de la Biblia. A lo mejor le hace 3, 4 textos que cierren una idea. Y una vez que se los leyó, pare, quédese ahí. Señor, en verdad, ¿qué dijiste? ¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿A quién se lo estás diciendo? ¿Y por qué lo estás diciendo? Pregunta que usted puede ir y vea si entendió o no entendió lo que está leyendo. Si no entendió, usted hizo una lectura pareja, como digo yo, donde no hay puntos ni comas, sino que leyó, cerró la Biblia y salió. Mi pregunta es, ¿de qué le sirvió esa lectura? Si al rato sale a la calle y se decir, ¿te diste cuenta de lo que hizo este otro cabezón de allá? Ah, pero... Y entró en el pelambre y en el chisme. Y no guardó integridad. No guardó santidad. No guardó honestidad. Porque después, ¿sabe qué? Hola, ¿cómo estáis? Bien, sí, bien. Que estés bien. Y lo estuvo pelando hace poquito rato. ¿Me entienden por qué estamos viendo esto? Entonces, estoy en las disyuntivas, es largo. ¿Qué hago? Porque tengo para otra predicación. El carácter del hombre en tiempos presentes y por venir. Veamos lo que la Biblia nos dice del carácter de los hombres en los últimos días. Y vamos a leer lo que dice Timoteo entonces. Primeramente, porque no lo leímos, Timoteo 3, del 1 al 9. Dije que no lo iba a leer hasta no hacer esto, lo que ya vimos. Fíjense la descripción que Timoteo nos da acerca del carácter de los hombres en los postreros días, del 1 al 9. ¿Esto por qué es importante? Porque esto hoy día como iglesia lo estamos viviendo. Amado, esto no es una película, esta no es una idea que nos estamos pasando por la cabeza. Esto es algo que hoy día lo estamos viviendo y ojo que esto va a seguir creciendo dentro de la iglesia. Y a veces es la única manera, si no entendemos esto, es la única manera de entender que de repente decir, oye, pero si esa congregación, nosotros éramos tantos y ahora somos tantos y esa congregación era tanto y mira ahora cuántos son o cuántos quedan. Ojo. Fíjense lo que Pablo le recuerda a Timoteo y lo que le enseña. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Lo que hablábamos la semana pasada, de los tiempos peligrosos, de lo que el Señor nos pero trayéndolo hoy día a lo que es el carácter de los hombres. Porque habrá muchos, nótese, amadores de sí mismos, avaros, y ojo con esto, y esto a lo mejor le va a chocar, y si alguien me está escuchando por primera vez, uno nunca lo sabe, si alguien me está escuchando por primera vez y asiste a algún lugar, no
mire lo que yo digo, porque no es la palabra, no es mía, es lo que la Escritura dice, es lo que el Espíritu de Dios nos dice en este tiempo. Porque esta palabra es para ahora. Fíjense, esta palabra está escrita prácticamente más de 2000 años atrás. Pero vea la sociedad de hoy y vea si esta palabra describe a la sociedad de hoy y si describe a la sociedad que está metida dentro de la iglesia. Pero usted, ¿qué está diciendo? Veamos. Porque esta palabra, si usted quiere una descripción del hombre natural, en la Escritura, le hace Romanos 1. Le hace cómo Dios describe cuando habla del justo juicio de Dios y vea cómo describe al hombre y vea esto. Compárelo si quiere. Fíjese, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Ah, pero eso es en el mundo. ¿En serio? ¿Usted me puede asegurar que eso es solamente en el mundo y no dentro de la iglesia? ¿No hay hombres avaros dentro de la iglesia? ¿No hay mujeres avaras dentro de la iglesia? Vanagloriosos. Predicadores pechuga de pato. Fanfarrones. Fíjense. Y usted los ve a diario, a estos hombres y mujeres predicando. Mujeres con unos trajes que se le ven hasta las venas. ¿O no? ¿Usted cree que ese hombre o esa mujer le está dando gloria a Dios? Con un traje el más caro, el predicador. La corbata vale 200 lucas. Pero hay hermanos en la congregación que no tienen qué comer. Lo siento, si no le gusta lo que digo. Pero esta es la verdad. Esa es la verdad. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Soy el gran líder, el gran predicador. Me siguen a mí. Cuando ya lo pensaste o lo dijiste, cuando lo pensaste o lo dijiste, ¿sabes qué? Dejaste de lado a Cristo. Deshonraste al Señor. Porque el único Señor de la iglesia, el único digno de adoración, de alabanza, de reconocimiento, es el Señor, no ese hombre. Ese hombre fue llamado, al igual que tú, de las tinieblas a la luz. Pero hoy se ha llenado de vanagloria y le ha quitado la gloria al Señor. Por lo tanto, ese ya el Señor lo desechó. ¿Te gusta o no? Es así. Soberbios. Están dentro de la iglesia. Blasfemos. Desobedientes a los padres. Ingratos, impíos. ¿Tienes alguna una versión, Carmen, ahí que dice? Voy a leer el 2. Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo, por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Ojo. No considerarán nada sagrado. Ajá. Ponga ese texto como una gran pantalla y mira a la sociedad hoy día en la cual vivimos. Y ponga esa misma pantalla dentro de la iglesia. Dolorosamente tenemos que decir que eso también ocurre dentro de la iglesia. ¿O no? Los que somos más viejos,
Los que llevamos mucho más tiempo en la iglesia, ¿hemos visto estas cosas o no? Dolorosamente tenemos que decir lo que es cierto. Hombres y mujeres fanfarrones, sin entendimiento, le roban la gloria al Señor para llenarse de gloria, sin saber que eso los deja fuera del reino de los cielos. O no lo quieren entender. O usan a la iglesia para ellos ser los número uno y beneficiarse de la iglesia, pero no son siervos, se sirven de la iglesia. ¿Duro? Sí, es duro entender lo que estén dentro de la iglesia. Fíjese, muchos de estos están fuera en la sociedad, pero también dentro, sin afecto natural. ¿Qué quiere decir sin afecto natural? Sin amor. ¿Están de acuerdo que sin afecto natural es sin amor? Fríos, calculadores. Hombres fríos, calculadores, vacíos. Ojo. ¿Estamos viendo eso hoy día en nuestra sociedad? Así es, está presente. Ahora, de esos hombres y muchos el Señor también puede llamar y traerlos dentro de la iglesia. Y esos hombres tienen que sufrir el proceso que decíamos en un principio, de un cambio. Lo que Romanos llama renovación, transformación y regeneración. Romanos 12. Ojo. Sin afecto natural, sin amor, sin sentimientos, implacables. Ojo. ¿Qué quiere decir implacables? Como críticos directos, sea hueso. Crueles, implacables. Implacables. ¿Qué quiere decir el término implacables? Ojo, fíjense, vuelvo a lo que ya les he dicho tantas veces. ¿Hemos leído estos textos otras veces? ¿Los han leído ustedes? ¿Se habían parado a meditar qué quiere decir implacables? Calumniadores, interperantes. ¿Qué es interperante? Otro término. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Nótense, hombres crueles y aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados. Términos, vuelvo a decir términos que hay que entender. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, nótese, fíjense esto. Estamos mirando al mundo, pero miren, que tendrán apariencia de piedad. Fíjense, pareciera que todo esto es una descripción de hombres del mundo, pero son hombres, seres religiosos. Gracias. Son personas religiosas, pero negarán la eficacia de ella. ¿Con qué? Con sus conductas. A estos evita. Fíjese que esta gente la vamos a encontrar y está dentro de los templos, voy a decir mejor, no iglesia. Fíjense, esta gente está dentro de los templos, de las congregaciones. Aléjate de ellos, dice. Aléjate de ellos, fíjate. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado. Conductas reprobadas, absolutamente. Arrastradas por diversas concupiscencias. Otra palabra, ¿entendemos lo que es concupiscencia? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, fíjense, así también estos resistirán a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. ¿Cómo está? O sea, la iglesia no es un lugar que está lleno de hombres y mujeres santos. Pero muchos de estos dice que tienen apariencia de piedad. Apariencia. Como decía un predicador hace muchos años, gavilán vestido de paloma. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia del gavilán y la paloma? ¿Qué come el gavilán y qué come la paloma? ¿Qué come un gavilán? Carne. Y trigo y semillas. El gavilán come carne, come carroña. La paloma, granos, semillas. Entonces el gavilán dice, yo quiero ser como una paloma me gusta la vida de la paloma. Me voy a hacer una paloma. Y se disfraza de paloma. Aprende a caminar como paloma, ¿no es cierto? Y a graznar como paloma. El problema es el día que cuando va comiendo se encuentra con una carroña. La paloma por naturaleza ni siquiera la mira, ni siquiera se acerca. Pero el gavilán por naturaleza se va a quedar pegado con la carroña. Y finalmente va a terminar comiendo carroña, porque es su naturaleza. Entonces tenemos que ser definidos. O somos gavilanes o somos paloma. No podemos ser gavilán vestido de paloma. ¿Me entienden? Iglesia, hay mucho que debemos de trabajar en conjunto, animarnos unos a otros. Animémonos unos a otros. Usted y yo vamos a tener días buenos y días malos. Días en que usted lo único que va a querer es que ese día se termine ya, aunque sea a las 10 de la mañana. Porque desde que se levantó, comenzó a tener problemas al ponerse los calcetines. Y se va a acostar tirando los calcetines a cualquier lado. Y de repente ese día, si usted ya tiene un tiempo, si usted ya hace tiempo que conoce al Señor, cuando usted recién comenzó, esos malos momentos duraban un par de horas y se acababan. Pero a medida que usted va creciendo y va teniendo mayor tiempo con el Señor, ese día malo a veces dura 3 días, dura 5 días, dura una semana, 15 días, un mes, 6 meses, 8 meses, depende cómo usted vaya creciendo, su relación con el Señor y de lo que el Señor quiera ir haciendo con usted. Entonces ese día malo a veces puede durar muchos días. ¿Cómo vamos a enfrentar ese día malo? ¿Me rebelo? ¿O le digo, Señor, ¿sabes qué? Por favor, tómame de la mano. Y digo esto, lo digo por esta razón. Usted y yo que ya llevamos tiempo, usted se empieza ya a dar cuenta cuando el Señor lo empieza a meter en una prueba, en un tiempo de tribulación. Y usted ya lo sabe y se da cuenta.
¿Qué he aprendido en estos años? Cuando siento que el Señor me empieza a empujar a tiempo de tribulación, en tiempos de prueba, mi primera reacción es, Señor, por favor, no, Señor, para hasta aquí, aguántate un poquito. Ojalá, yo no quiero, la verdad, honestamente, Señor, yo no quiero pasar por ahí. Ya me doy cuenta que me vas empujando, pero no quiero. Y el Señor guarda silencio. Pero también Él ya me enseñó a oír en el silencio. Y me dice, no hay vuelta atrás, vamos. Ok. Si vamos a ir y no se puede saltar este punto, dame tu mano. Señor, dame la mano. Dame la mano. Porque yo solo no puedo. Necesito tu ayuda. Reconozco que para mí es difícil, pero si tú me tomas de la mano, yo lo voy a hacer. Aunque reconozco que no me gusta, pero quiero obedecerte. Porque no me quiero agradar a mí mismo, Señor, quiero aprender a agradarte también en el tiempo de la dificultad. Señor, y no me quiero quejar, simplemente lo quiero hacer. 3 pasos más y ya me quejé. Pero ¿saben qué? Aprenda a ser humilde. Aprenda a ser humilde, a reconocer sus incapacidades y a pedirle ayuda al Señor. Y Él, al igual que cuando usted era chico y no podía caminar y había un obstáculo que usted no podía pasar solo, el papá lo tomaba de la mano y lo ayudaba. Papá ahora quiere hacer exactamente lo mismo con usted y conmigo. Así que sea sabio. Sea humilde y dígale, Señor, quiero pasar este momento, que aunque no me guste y no lo quiero, sin embargo te quiero agradar y quiero ser obediente. Porque hay un principio que Jesús nos enseñó y nos enseña la Escritura. Dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo tanto, el padecimiento muchas veces lo que nos quiere enseñar es obediencia. Entonces eso va perfeccionando exactamente el carácter. Amados, voy a dejar la segunda parte para otro porque si no, no vamos a terminar. Termino con esto, cierro con esto y seguimos con la ayuda del Señor el próximo domingo. ¿Les parece? Espero que la palabra, en realidad, siendo una palabra que parece pesada, no tiene el sentido de que sea pesada, tiene el sentido de que abramos los ojos de nuestro entendimiento y que esta palabra nos ayude en realidad a romper lazos, a romper cadenas, a derramar nuestro corazón delante del Señor. Señor, soy así y no soy mejor que ningún otro. Simplemente soy así y gracias porque has tenido de mí misericordia. Amados, que el Señor les bendiga.